Comentaba hasta ahora, estábamos hablando del balance radiativo, ¿ya? Balance radiativo. Y el resultante de ese balance radiativo, la resultante, es la radiación neta, ¿ya? Que les comentaba que era la energía que quedaba disponible para los ecosistemas, para que los ecosistemas puedan funcionar, puedan generar cosas, ¿ya? Entonces, el paso siguiente era conectar ese balance radiativo con está presentando los tipos de calor que hay. ¿Por qué? Porque esa energía, radiación neta, cuando llega a un tipo de calor, ¿se acuerdan? Radiación, calor radiativo, ley de Planck, ¿ya? Esa energía que llega a la Tierra se transforma como calor en los tres tipos de calor que yo les mencioné antes: conducción, convección, bueno, y radiación. La radiación se transforma en conducción y en convección, ¿ya? Y esto es sumamente fundamental para entender cómo funcionan los sistemas terrestres, ¿ya? Entonces, ese balance radiativo, esto que estaba acá, que lo vamos a volver a retomar después, se transforma en todo eso que pasa allá. Y eso que pasa allá, como les decía, se puede descomponer en estos cuatro términos que son súper importantes. El primer término se pueden ordenar como ustedes quieran, eso no es problema. Quizás partamos por el término más intuitivo, que lo conversamos hace un ratito, que es la conducción, ¿ya? Por ahí hablábamos de que el suelo, ¿no es cierto?, era capaz de conducir el calor en forma conductiva. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y que en el día conducía hacia abajo y en la noche para arriba, ¿ya? Ese flujo de calor en el suelo es lo que se conoce como G. Esa es la palabra, G. Ground, flujo calor, bueno, digámoslo, un flujo calor en el suelo, hablemos en español. Después, ¿no es cierto?, antes de tocar esto que está acá, toquemos todo acá. Después, como les decía, por ahí alguien mencionó, parte de la energía que queda disponible, la radiación neta, ¿para qué se usa en los sistemas vivos? Se absorbe, ¿para qué? Para hacer fotosíntesis. Y la fotosíntesis, ¿qué es lo que genera? De un desecho de la fotosíntesis. Pero sí también genera oxígeno, no fue falso lo que dije. Pero ¿qué es lo más importante a nivel ecosistémico? Energía química, biomasa, que está contenida, o sea, energía química que está contenida en la biomasa, en los enlaces de carbono, ¿ya? Y eso se conoce, ¿cómo se conoce? Por favor, ecología. Estamos hablando del verbo, el stock, energía, la radiación neta, se conduce en el suelo, hay una parte que se acumula en los sistemas, ¿ya? Y que sirve para hacer fotosíntesis, dijeron por ahí, salía oxígeno, energía, se transforma en energía química, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama todo eso? Producción primaria. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan un poco los conceptos? Neta, descontando la respiración y el metabolismo funcionamiento. ¿Ya? Bruta, en este caso bruta, ¿ya? Porque la respiración estaría contenida en convección, calor, pérdida de calor, pero bruta, ¿ya? Entonces tenemos eso que es muy importante y que son la primera eslabón, ¿no es cierto?, de la cadena trófica. Después el continuidad secundario y terciario, ahí estamos nosotros, ¿ya? Entonces, dentro de este balance de energía, el stock es fundamental. Pero el tema es que cuando lo vemos a escala diaria, ¿ya? Cuando miramos esto a escala diaria, esto es muy pequeño. Generalmente, de hecho, nunca lo corrijo, pero no es 10%, es menor al 10%. Hay varios estudios que hablan que podría ser entre un 3 y un 5%, ¿ya? En el mejor de los casos. Las plantas, la capacidad de transformar la energía lumínica o la energía lumínica y la energía radiativa tendría que ser alrededor del 3 al 5%, depende de los metabolismos, ¿ya? ¿Cuál es más eficiente? ¿Se acuerdan de eso? En ecología ustedes le dicen clase. Metabolismo de las plantas para generar las cambios.
Carbono. Acá no es. ¿Cómo crecen los cactus? ¿Rápido o lento? ¿Serán los más eficientes? ¿Cuáles son los más rápidos para crecer y más? ¿Ah? Los pinos son flores. Estamos hablando de vegetación natural. Los pastizales, las praderas, plantas C4, que tienen esa doble capacidad, ¿se acuerdan? Ya, pero no me voy a meter en eso. Bueno, no importa. Ya, pero aquí biomasa, productividad primaria. Y dentro de lo que queda de energía está la convectiva. Y si se fijan, yo diría que de hecho entre un 70 y un 90% de la energía que llega a la superficie y queda disponible después del balance radiativo es energía convectiva. ¿Ya? Y esa energía convectiva está compuesta por dos componentes: el calor sensible, que también es física ambiental, ¿no es cierto? Calor sensible y el calor latente. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿Recuerdan? El cambio de estado en el latente. Esto de acá es justamente representa la energía que se requiere para transformar el agua líquida en vapor. Un cambio de estado del agua. Y esto de acá es lo que se conoce como ¿qué? Como la variación de temperatura del mismo cuerpo, pero sin cambiar de estado. No, esto es cambio de estado. Esto es la energía que se requiere para cambiar de estado. Pero una caloría. En calorías. Yo no estoy hablando de números, estoy hablando conceptualmente. Dentro de un ecosistema, ¿cuándo se genera, cómo se llama ese proceso en el cual el agua que está de forma líquida pasa a la atmósfera? Evapotranspiración, ¿cierto? Y que contiene la evaporación, que es un proceso físico, depende de la ley de Dalton, ¿se acuerdan? Diferencia de gradiente, y de la transpiración, que es un proceso biológico, que depende de las plantas y de la humedad del suelo. Ahí vamos a volver a tocar eso. Está hablando de esto. Esto de acá es igual a la evapotranspiración. ¿Ya? El flujo calor latente. Flujo calor latente. Es un símil de la evapotranspiración. Es la energía que se requiere para transformar el agua líquida en vapor. El agua líquida que está contenida en el suelo, directo, que se evapora, o el agua que está contenida en las plantas, que están transpirando. ¿Y es tan simple que uno la energía y no el cambio? No. Y el calor sensible, que no he hablado todavía, no he dicho nada todavía de eso. Si es que la energía, acuérdense que este es un balance, llegan 700 watts por metro cuadrado, energía radiativa. Tal. Esto se va al suelo, pongámosle 100 watts para el suelo, esto 50 queda para el stock, y estamos hablando de los 500 restantes se distribuyen entre esas dos. ¿Ya? Entonces, si es que la energía se ocupa para transformar el agua líquida en vapor, esos 500 watts, eso se conoce como evapotranspiración. ¿Ya? ¿Y eso de qué depende? De que haya agua en el suelo, o abajo del suelo si que las plantas lo están sacando, o en superficie. ¿Ya? Depende de si hay agua. Si es que está lleno de agua en superficie, el H va a tender a ser muy poco, porque toda la energía se va a ocupar en esto, en transformar el agua líquida en vapor. ¿Ya? De ahí vamos a volver a tocar ese punto. Si es que no hay agua, este H va a ser grande y se va a calentar la superficie. ¿Ya? De ahí vamos a volver a tocar eso. Ya, bueno, aquí algunos conceptos. La energía disponible es la energía de la radiación neta menos lo que se pierde con conducción. La energía convectiva son estos dos términos. De ahí estamos. De ahí, espérense, lo vamos a volver a tocar con unos monitos. ¿Ya? Aquí. Se me ha olvidado que no hay unos monos. Entonces, vuelvo a la misma forma. Piensen acá, una superficie, esto puede ser cualquier cosa, pero eso es un plano. ¿Ya? Llega una cierta radiación, esta radiación, balance, siempre un balance. Este es el balance de energía de superficie, que no es el mismo que el balance radiativo que nos está creando. ¿Ya? Ya, llega la energía, o sea, el balance radiativo es esto, la resultante que está. Llega la energía, esa energía se conduce. ¿Ya? Si es que hay agua en el suelo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta energía que no puede desaparecer simplemente sirve para transformar el agua líquida en vapor, de evapotranspiración, LE. Esto va a ser máximo, y en este caso el H va a ser muy pequeño. ¿Ya? ¿Se entendió? No, Calor sensible, el calor.
Temperatura, aumento de temperatura con relación a la temperatura del aire. ¿Ya? ¿Aumento de la temperatura? De superficie. Mira, yo creo que es una ecuación que no me gusta mostrar, pero cuando está seco pasa lo contrario. No se crea este cambio de estado, porque no hay agua, simplemente. ¿Ya? Y en este caso, toda la energía se ocupa en calentar, en aumentar esta temperatura de superficie. ¿Ya? Porque la energía no se transforma, es radiativa. Energía convectiva, pero de calor, que se convierte. Mira, acá hay una ecuación que es fea, que pero que yo entiendo cuando veo la ecuación, siempre la pongo. ¿Pero por qué? Pero no importa, ya, no se asuste. Balanza. Sí, sí. Es como que el cambio de estado no va a generar un cambio de temperatura en el ambiente. No, estamos hablando de la superficie, estamos evaluando la superficie, no lo que pasa fuera de la superficie. Transpiración, y según yo, igual genera un cambio de temperatura, porque si se está evaporando el agua de la superficie o el agua de la superficie, igual va a generar un cambio en la atmósfera. Sí, Como en el pero aire, arriba. Pero no, ¿Qué pasa con la...? se siente. O sea, cuando Sí, porque estamos estudiando la atmósfera o la superficie. la superficie. Tú estás estudiando el cuerpo que está abajo. ¿Ya? Ya. Y no se asusten, si lo puse. Lo único que hice fue unir todo lo que les he dicho con una ecuación. Esto es el balance radiativo, ustedes ya se los mencioné todos los términos. Este es el G, que esto depende de la temperatura del suelo, la temperatura de superficie, de la conductividad y de la distancia que atraviesa en el suelo. Olvídense de esto. Este sí es importante. Esto es una constante, y estos dos términos que están aquí, si se fijan, aquí aparecen los satélites, temperatura de superficie, y la del aire tiene que ver con la atmósfera. ¿Ya? Esa diferencia es lo que aumenta cuando se seca el aire. ¿Ya? Y esto de acá, ¿qué puede ser? RA. ¿Qué es lo que hace que un flujo sea más lento? Porque no está en el denominador. No es tan complicado. Piensen un poquito, miren. ¿Qué tan denso es? ¿Qué cosa? Si por ahí puede ser. Pero es que tiene su No traten de pensar lo que les estoy diciendo. Un flujo que se da por esta diferencia de temperatura, ¿ya? Un flujo, un movimiento de convección, acuérdense, son masas de aire. ¿Qué cosa puede hacer que esa masa de aire vaya más lento? la corriente, la presión. ¿Ah? ¿Quién dijo la rugosidad? Porque en una R. ¿O lo pensaste más allá de la R? Me imagino una masa de aire. Sí, pero conectado, sí, tiene que ver con la rugosidad. La rugosidad es un concepto que está dentro de ese. Pero ¿qué cosa es lo que hace que un flujo sea más rápido o más lento? La resistencia. ¿Y qué cosa puede ser una resistencia aerodinámica? De hecho, eso es RA. ¿Ya? Y la resistencia aerodinámica lo que hace es frenar un flujo convectivo, que puede ser una masa de aire. ¿Y por qué podría haberse favorecido o frenado esa resistencia? Es un parámetro de un modelo, de hecho. ¿Por qué se podría haber favorecido o frenado un flujo? ¿Qué cosa dentro de, piensen en un bosque? ¿Dónde hay más resistencia aerodinámica? ¿En un bosque o en una viña? ¿Por qué? ¿Bien? ¿Está vos? Por la exposición en el espacio. Depende, no es tan simple. ¿Y los flujos? ¿No tendría que ver con los flujos que tienen el mismo bosque? No. ¿Movimiento de agua? Por la resistencia a la vegetación. No, los flujos están dados en la parte de arriba. La parte de abajo tiene que ver con la rugosidad. Sí, va a depender del bosque en realidad. Así que una plantación de pino que no es un bosque, tiene otra rugosidad que un bosque nativo que tiene cosas muy heterogéneas, va a depender del tipo de bosque. Pero depende de la forma de la superficie frente al flujo. ¿Ya? No vamos a entrar tanto en detalle porque creo que no entra tanto. O sea, sí entra en la materia, pero creo que estructurarlo mucho con eso es un mundo.
¿Ya? Simplemente decirle que esto de acá está definido por la forma, la arquitectura que tienen los cultivos. ¿Ya? Es un parámetro, es fijo, para cada tipo de superficie. El flujo, la variable estado, lo que se mueve, son estos dos. Estos son los importantes, esto es lo que detecta el satélite. ¿Ya? Esto se puede estimar, de hecho se puede estimar con el NDVI. Entonces por eso sabéis más o menos la cobertura digital que hay y pues lo podéis fijar. Pero bueno, eso son detalles. Y esto de acá, olviden, también constante, vapor de saturación. Y aquí aparece el mismo resistencia dinámica. Esto de acá también es el vapor de saturación, el vapor actual, humedad relativa, que el estado de la atmósfera. Acuérdense que si está más húmedo o menos húmedo, ¿favorece o no favorece la pérdida de calor? Latente, el cambio de estado. No favorece. ¿Cuándo hay más evapotranspiración? ¿En el desierto de Atacama o con la misma temperatura? ¿O en el Amazonas? Las zonas. Hay más agua. Hay más agua. Sí. Hay más evapotranspiración y no me preguntaron. Antes respondieron así nomás. Viste que tienen que pensar un poquito. La evapotranspiración, me han dicho, profe, ¿cuál es la evapotranspiración? ¿Cómo se llama la evapotranspiración que vieron hasta ahora en los otros cursos? Potencial. ¿Y de qué depende la potencial? De la atmósfera. Es de referencia, de la atmósfera, del estado de la atmósfera. ¿Ya? Y donde hay más evapotranspiración potencial es en el desierto, porque no hay agua, porque es potencial. ¿Por qué? Porque la atmósfera está más seca, entonces hay más gradiente, favorece el flujo. ¿Ya? Es al revés de lo que me dijeron. Pero por ahí alguien empezó con el tema del agua y se salvó. En la Amazonas hay más agua, entonces siempre hay más evapotranspiración real que en el desierto, al menos que en el desierto haya agua o alguna manera de sacar el agua. ¿Entiendes? Ya. Entonces los satélites trabajan a lo que estiman los satélites es H, estiman esta variable. Y en eso se basan los métodos, que son bastante complicados. Tenía algo más que comentar, pero se me olvidó. Vale, ahí me voy a acordar. Sí, algo muy importante. Este término, nadie se preguntó, ¿qué puede ser eso? Porque esto de acá es rugosidad, esto es físico, una resistencia mecánica al paso del flujo. RA. Esto de acá, ¿qué puede ser? Que es la gran diferencia en este sistema y que nos saca de la física y nos lleva a la biología. La resistencia del cultivo a perder agua. La resistencia del cultivo a perder agua. Y eso es un parámetro fisiológico. Y eso lo controlan los seres vivos. Y eso depende de la fisiología de la planta, de la adaptación que tenga genética, ¿ya? Y esto es súper entretenido porque a partir de toda esta física se puede estudiar cómo funciona una planta con este término. Se fijan la conexión, eso es un poco que crearon la conexión. Física, pura física, pero esto de acá no es física, esto es biología. ¿Ya? Entonces estamos usando la física para entender un sistema biológico. ¿Ya? Profe, ¿esas también vienen medidas? Están, no, depende de la especie. Claro, si vamos a estudiar trigo, seguramente va a encontrar los valores para cada variedad. En la viña también hay alto avance, pero en las plantas nativas no hay nada. Profesor Horacio, ¿dónde trabaja? Uno puede medir esto por un porómetro, hay un dispositivo que lo mide directo, pero hay que tenerlo y a medirlo. Lo otro es que todo esto, como son sistemas de ecuaciones, mediante matemáticas uno puede resolver todo esto. Con cálculo iterativo, hay una pila de astucias matemáticas para poder resolverlo. En fin. Profe, ¿de qué dependía la resistencia del cultivo y de la fisiología de la planta y digamos? Y del estado hídrico, de la capacidad que tiene la planta de controlar la pérdida de agua, básicamente. Y eso depende de la genética también, de la fisiología y de la genética interna. ¿Ya? Entonces esa es la conexión que tiene, por eso es tan interesante. Esto también, yo trato de enseñárselo a los agrónomos, también les cuesta harto, pero es súper agronómico. ¿Ya? Entonces esto me lo voy a saltar. Entonces, esta figura la hizo, bueno, el profesor Matar la publicó con un sobrino que fue su mentor, y es muy buena, yo se la pedí para poder usarla como ejemplo para enseñar. Y lo que hace es, hasta acá, esto como les planteaba, el balance radiativo, radiación neta, onda corta, onda larga, lo mismo, resume un poco lo que les estoy contando, pero una figura. Y
de la temperatura superficie, de la reflectividad, que es el albedo, de la rugosidad, que tiene que ver con la resistencia aerodinámica, otras, son los parámetros que les mostré en esa ecuación, uno puede determinar esta variable, que es un estado mucho más avanzado de este, que se llama la fracción de evaporación. Y esta se conecta, y aquí está el segundo balance que yo explicaba, por calor en el suelo, calor sensible, calor latente. Uno puede estimar lo que se conoce como el LE o calor latente, ¿no es cierto? Y a partir de este derivar la evapotranspiración, otros datos, y a partir de ese llegar a la humedad del suelo, ¿no es cierto? Con datos meteorológicos o de balance de agua. Esto de acá es balance de masa, o hace el agua, una masa. Esto es balance de energía y en medio está el balance de energía, que es la transferencia entre la radiación, los flujos convectivos, las transferencias de calor y el balance de masa de agua. Entonces uno puede, a partir de esto, uno puede estudiar, hacer una hidrología. Yo hice mi doctorado en hidrología, no sé si sabían. ¿Hidrología? Sí, pero a partir de los satélites. ¿Ya estudiar esto? Así, por este camino. La mitad de mi doctorado fue hacer modelos de hidrológicos. ¿Ya? No lo explico acá porque ¿Y dónde lo explican? en agronomía. Oh. Acá no. Estoy trabajando con un chico, con Cristóbal Puelman, un modelo SWAT hidrológico. ¿No se lo ubican? Estamos investigando esas cosas y combinándolo justamente con esto. Ya, bueno, y con el Ignacio Lobos también estoy trabajando, que también es otro chico que puede ser ayudante ustedes. ¿Biológico pero relacionado a cultivos? ¿O igual ¿Cómo conmigo? a cultivos? No, es fácil trabajando en el sistema forestal, en Cuenca. ¿Qué es de Cuenca? Distribuida, parcialmente distribuida. Y el otro es, no puede ocupar cualquier sistema, pero es uno de esos. Ya, pero entonces está yendo el tema, chicos, no se me vayan. Y acá no les voy a mostrar la aplicación, no, es un curso de percepción remota, no puedo mostrar todo. Ya, pero esta es la conexión que hay con la hidrología. ¿Ya? Por eso trabajo con Fuster también en algunas cosas. Bueno. Entonces, voy a saltarme, sé que voy a ir directo a las aplicaciones. Los métodos creo que los voy a dejar porque son muy complicados. Y estoy cansado. No, además que yo creo que para pregrado mucho. Por lo menos lo importante es la teoría. ¿Ya? Los métodos ahí van a poder, los podemos trabajar para alguien que quiera hacer una memoria o algo. Pero lo importante es que tengan la noción de la teoría. ¿Ya? Eso que les expliqué, la conexión del balance radiativo con el balance de energía, con el balance de masas del agua. Si llegan a entender esas tres cosas y de dónde vienen, yo con eso quedo más que feliz. De hecho, estoy aspirando a. Pues no muchos manejan esas tres cosas. Ya, entonces ahora viene la aplicación. Esto les voy a contar así en el tiempo que me queda, que es lo que hice en el doctorado, ¿ya? Pero ojo que no hay ecuaciones, ¿sí? Son cosas más aplicadas. Entonces aquí, por favor, les pido que me pregunten de cosas bien puntuales, profe, pero ¿cómo estimó eso? ¿O qué representa eso? Porque aquí estamos viendo para qué sirve todo esto. ¿Ya? Yo sé que todavía no han digerido la materia y es súper densa, pero creo que a través de los ejemplos se puede tratar de llegar a facilitarse esa digestión, por decirlo así, ¿ya? El antiácido. Bueno, entonces, primera cosa, cuando yo hice el doctorado, empecé el año 2006, que no fue tanto, 2007, no me acuerdo, por ahí, finales del 2006, noviembre de 2007, bueno, 2006. ¿Ya? Y en aquel entonces, las aplicaciones termales habían empezado como 15 años atrás, 10 años atrás, como los años 90, pero no había nada muy avanzado. De hecho, el primer satélite así de alta resolución, o sea, donde había algunos estudios, ya 5 años, estaba todavía en la vanguardia. Y nosotros, esta pregunta que sale ahí, todavía era una gran pregunta cuando yo empecé a estudiar. Hoy en día ya está más o menos resuelto, pero hace 10 años no, ¿ya? 10 años. Cuando empecé. ¿Ya? Cuando empecé el doctorado, sí, no, estaba hablando del doctorado. Y estaba resuelta en sistemas simples. ¿Como cuál? ¿Dónde sería más fácil ustedes quisieran hacer demostrar esta teoría que les expliqué, ¿se me creen toda esa historia?
en una pradera, en un trigo, ¿no es cierto? Algo plano, sin hilera, lo más plano posible, sin hilera, con riego, ojalá, para que no haya mucho estrés, no haya tanta variación, no se meta tanto el suelo en su acción. ¿Ya? Y nosotros fuimos, o sea, yo no, en realidad mi jefe en aquel entonces me plantearon una investigación. Yo, claro, vamos nomás, entretenido. Estudiemos esto, hagamos esto, probemos si funciona aquí. ¿Qué es eso? Un paisaje de partida, no era un cultivo, era un paisaje, una cuenca de hecho, pues un doctorado en hidrología. Aquí les voy a mostrar solo los resultados de percepción remota del doctorado, no la parte de hidrología. Pero se crea una cuenca y ¿qué son lo que hay acá? Viñas. ¿Ya? Pero son viñas desde el sur de Francia, pero son viñas que no es como acá el paisaje, no es tan artificial, ahí tiene que ver con el huerto orgánico. Acá las viñas, por lo menos en esta zona o en esta época que yo estaba, hoy en día ha cambiado un poco la cosa, la reglamentación en Francia es súper rigurosa con relación a la producción de viña, de uva para hacer vino. No solo por los químicos que se le echan, que eso de otra historia, harina agrocostal, podemos hablar mucho de eso, pero no ahora. Sí por el tema del agua. Por ejemplo, el riego está prohibido, no se puede regar. Y más allá de que esté prohibido, salvo en algunos lugares pilotos que tenían, no sé, tenían algún experimento, más allá de que esté prohibido, el problema no era tanto el hecho de meter agua por gastar el agua, no era tanto eso, sino una cosa más romántica aún. Era porque los franceses creen en algo que se llama el efecto millésime, que significa como que millésime, que el no, me agarro el parecer. No pueden seguir hablando francés. El efecto del milésimo, o el efecto anual. En el fondo, ¿qué significa eso? No se me distraigan. Que el vino que sale de esta planta es la expresión de lo que pasó en la temporada en relación al suelo y el clima. O sea, si nosotros vamos a tomar un vino, no va a ser tan rico, porque este año quizás llovió menos o llovió más, pero es distinto. Y en la respuesta del suelo, del terroir que llaman ellos, en la respuesta del terroir, de la planta al terroir, a generar una botella de vino. ¿Ya? Y eso está en la cultura, y es así. Porque estos viñedos llevan 2000 años ahí, a todo esto. Estaban antes de los griegos, o sea, los griegos los trajeron. ¿Ya? Entonces hay una interacción, una evolución cultural, y la gente que vive de esto no son grandes empresas como Conchitodo, son gente que tiene 2 hectáreas, pequeños productores. Entonces ellos venden, la gente, los franceses son muy cultos y van a comprarle a las cavas cooperativas y se compra ahí el vino y no es caro y bueno, en fin, ahora están en crisis porque el vino chileno se vende muy barato y el valor seguro. Y ya no lo pueden exportar porque obviamente un inglés que no sabe tanto de vino prefiere un vino seguro como el chileno que un vino que le puede venir mal un año razonado. En fin, pero en Francia está esa cultura. Entonces, volviendo al tema, para que vean un poco la aplicabilidad de todas estas fórmulas y terceras que les estoy hablando, esa es la problemática. Entonces nosotros en esta investigación queremos ver, podemos estimar la evapotranspiración en este sistema donde no hay riego, y si no hay riego, las raíces crecen libremente como un bosque, ¿ya? Y las plantas sacan el agua o del clima, o ¿de dónde más la pueden sacar? De las napas freáticas, ¿ya? Entonces el sistema muy complejo. Y ese fue el desafío. Yo obviamente chileno, viña, ¿no? Si yo trabajaba en viña, si había trabajado 6 años de hecho, no sé, 4 años acá en proyectos con el profesor Pastel, el profesor Calleja, varios. O sea, ahora colegas, en ese entonces profesores. Pero llegué allá y me encontré con esta sorpresa de que estaba en el fondo trabajando casi en un sistema natural, por decirlo así. Y fue un desafío interesante que resolvimos. Son pocas diapos, así no es tanto. ¿No es cierto?